A ver, ¿cómo puede sonar el amor en plena era de la máquina, de la velocidad, de la electricidad? Pues esa es justo la pregunta que se hizo un poeta, Pedro Salinas, y hoy vamos a meternos de lleno en su obra para ver qué descubrió. Para Salinas, el mundo estaba cambiando a una velocidad de vértigo. Pensemos en ello. Coches, teléfonos, bombillas, para él no eran solo inventos, eran símbolos, un lenguaje completamente nuevo. El gran desafío, claro, era ver si los sentimientos de siempre, como el amor, podían encontrar su sitio, su voz, en medio de todo ese paisaje tan nuevo y tan ruidoso. Y aquí tenemos una frase que lo resume todo, de su primera etapa. Aventura de arranque eléctrico. Hay que saborear estas palabras. Aventura nos suena a algo clásico, ¿verdad? Un viaje, emoción, atemporal. Pero de repente, ¡boom!, arranque eléctrico. Es un sonido metálico, es una chispa, es la modernidad. En solo 4 palabras, Salinas nos condensa su proyecto: encontrar la poesía en la tecnología. Bueno, este va a ser nuestro recorrido. Vamos a ver cómo desarrolla esta idea a través de 3 de sus poemas más importantes. Exploraremos su modernidad, su idea del amor como una especie de proyecto de creación y finalmente su visión, que es bastante radical, de un amor libre de lo material. Pues vamos al lío. Pedro Salinas, para quien no lo conozca, fue una figura central de la generación del 27, o sea, un grupo de artistas y escritores que le dieron la vuelta a todo el panorama cultural español. Les tocó vivir una época de cambios brutales, tanto sociales como tecnológicos, y claro, su obra es un reflejo de todas esas tensiones. Empezamos con un poema que es un ejemplo perfecto de esta mezcla de mundos. Navacerrada, Abril. Nos va a situar en un paisaje donde la naturaleza y la máquina no solo chocan, sino que dialogan de una forma que es, inesperada y muy hermosa. Si nos fijamos en el análisis que acompaña el texto, la historia es una excursión en coche a la sierra. Estamos en abril, primavera, pero la nieve sigue ahí. Y el tú y yo de los amantes no está solo, no. Viaja en un coche, esa máquina moderna, que se acaba convirtiendo en un tercer personaje de esta aventura. La herramienta principal que usa Salinas aquí, y el análisis lo deja muy claro, es la personificación. Es un recurso que le permite dar vida a todo lo que le rodea, convirtiendo objetos y hasta ideas abstractas en actores de su poema. Y esta es la personificación central, la más potente del poema. La mañana no amanece, y ya está, no es un momento del día sin más. La mañana agita. Es un gesto activo, deliberado. Hay que imaginar la escena, el viento, el movimiento. Es casi una declaración. El paisaje deja de ser un fondo pasivo para convertirse en un escenario vivo que participa en la historia de amor. Y lo más interesante es cómo el análisis descompone esta imagen. Esas 3 banderas blancas no están ahí por casualidad. Representan la soledad del paisaje, la blancura de la nieve y la altura imponente de la montaña. Salinas teje estos elementos del entorno y los convierte en símbolos del estado emocional de los amantes. Una pasada. Vale, ahora dejamos el paisaje exterior y nos metemos en un plano mucho más íntimo. Si el primer poema iba de la relación del amor con el mundo, este se adentra de lleno en la dinámica interna de la pareja. Aquí el amor ya no es algo que se encuentra por ahí, sino algo que se construye activamente. En Perdóname por ir así buscándote, el amor se nos presenta como un esfuerzo, casi una misión. El poeta le pide perdón a la persona amada, pero ojo, no por hacerle daño. Es por la intensidad de su búsqueda, por intentar descubrir una versión de ella que quizá ni ella misma conoce. Hay una ternura increíble en esa urgencia. Y aquí está la clave de todo, ¿eh? Esta frase que nos subraya el análisis. Es que quiero sacar de ti tu mejor tú. Esto lo cambia todo. No dice quiero que seas, dice quiero sacar de ti. Hay una acción, una intervención amorosa. El amante se convierte en una especie de escultor que con muchísimo cuidado ayuda a la otra persona a alcanzar su forma más perfecta. El proceso, tal y como lo describe la fuente, sigue estos 3 pasos. Primero, la búsqueda, que es incansable. Luego, la visión de ese mejor tú, de todo ese potencial que está ahí, latente. Y finalmente, la creación, el momento en que el amor del poeta hace real a esa nueva criatura. Y este es el resultado final. El amor ha completado su proyecto, ha ayudado a la persona amada a convertirse en la persona que en el fondo ya era. Es el amor como la forma más alta de realización, no solo para uno mismo, sino para la otra persona. Y esto nos lleva al poema más radical, el más filosófico de los 3. Si el amor consiste en crear, ¿qué necesita para existir? La propuesta de Salinas es revolucionaria. Para amar de verdad, hay que renunciar a todo. En Para vivir no quiero, Salinas define el amor a través de la negación, de lo que no es.
El poema es una larga lista de cosas que el poeta no quiere, cosas que considera que sobran. El ritmo del poema es el de ir quitando capas, una a una, desprendiéndose de todo lo de fuera para llegar a la esencia más pura. Y la lista es exhaustiva. Va de lo más concreto a lo más abstracto. No son solo cosas materiales como palacios o torres, también rechaza las identidades que nos construyen, los retratos, los nombres, las etiquetas sociales, incluso la propia historia personal. Es un despojamiento total. Después de toda esa cascada de negaciones, después de que el poema ha creado un silencio enorme al vaciarse de todo, ¿qué queda? Pues solo esto. Te quiero, soy yo. Poco más. Un te quiero y una afirmación existencial. Soy yo. En esta visión, amar no es algo que se hace, es algo que se es. La identidad del poeta se define literalmente en el acto de amar. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos viajado desde un coche en la nieve hasta la esencia más pura del ser. Vamos a atar cabos y a conectar las ideas de estos 3 poemas para entender la visión completa de Salinas sobre el amor. Y esta tabla ilustra la diferencia de una forma brillante. Mientras que el amor tradicional puede ser estático, basado en lo que se tiene o en quién es alguien, para Salinas el amor es dinámico, es un acto de creación constante. La pregunta clave no es con quién estás, sino en quién te conviertes al amar. Al final, para Salinas, el amor es el motor de la existencia. No es un simple sentimiento que va y viene, es la fuerza, ese arranque eléctrico del principio que nos impulsa a buscar, a crear y a definir nuestra identidad más auténtica en un mundo que no para de cambiar. Y esto nos deja con una pregunta final, una que Salinas nos lanza casi un siglo después. Si lo quitamos todo lo externo, todo lo que la sociedad usa para definirnos, ¿qué es lo que queda en el núcleo de nuestro ser? La respuesta de Salinas sería simple y a la vez profundísima. Queda la capacidad de amar.